demoníaca del criptomercado, comunidad de Bitcoin que sigue firme en cada batalla. Hoy no es un día cualquiera. El viernes no llega con calma, llega con una rebelión silenciosa que sacude al sistema tradicional. Por lo tanto, lo que veremos hoy no es solo un cierre de semana, es un aviso, una señal de que las estructuras pueden romperse cuando menos lo esperas. Además, lo que está pasando marcará el rumbo del fin de semana cripto, y créeme, no querrás estar del lado equivocado de la historia. El gobierno de Estados Unidos recurre a Chainlink y PIT para publicar datos económicos en cadena. ¿Esto casualidad? Está marcando un nuevo punto de acumulación silenciosa. En consecuencia, el mismo gobierno que hasta ayer atacaba al criptoespacio ahora necesita de Chainlink y PIT para dar transparencia a sus propios datos económicos. Esto cambia la narrativa. Los oráculos blockchain ya no son un experimento, son infraestructura estatal. Y cuando el regulador adopta blockchain technology, la soberanía monetaria empieza a reescribirse en código. PYTH se vuelve parabólica mientras la administración Trump recurre a oráculos blockchain para verificar datos. Lo que parecía una caída, en realidad, fue una trampa de osos perfectamente calculada. Por otro lado, con Trump al frente, la apuesta no es menor. Usar oráculos descentralizados como fuente de verificación de datos es un movimiento geopolítico que apunta directo contra el FMI y el GAFI. La Casa Blanca puede estar buscando desmarcarse de la narrativa controlada. Y ojo, porque cada vez que los reguladores se dividen, el mercado aprovecha el vacío para acumular. Los ETF estadounidenses ya concentran gran parte del volumen spot de Bitcoin, según CryptoQuant. Aquí es donde entran las ballenas. Justo cuando el miedo se apodera del mercado. Así que, lo que nació como una puerta de entrada para minoristas ahora se está volviendo un campo de batalla institucional. Los ETF son ya responsables de gran parte de la liquidez de BTC, lo que significa que los players de Wall Street dominan más que nunca el flujo. La pregunta es, ¿esto fortalece el rally alcista, o lo amarra a la manipulación de siempre? El regulador de Estados Unidos abre una vía para que los ciudadanos puedan comerciar en Exchange Option. Muchos están vendiendo ahora, pero los que entienden están acumulando en silencio. Al mismo tiempo, lo que parece un permiso técnico es en realidad un cambio de reglas del juego. Se abre una puerta para que el inversor estadounidense opere en bolsas internacionales. Atiende, no es casualidad, la presión legal interna ha generado un desvío controlado, pero también da más espacio a la descentralización. Y cuando los reguladores aflojan, las ballenas se cuelan. China, Seagen Group tokenizará activos inmobiliarios reales en Hong Kong. Si te fijas bien, esta formación está diciendo, prepárate para el próximo salto. En consecuencia, mientras Occidente convierte los ETF en el corazón del mercado cripto, China juega su propia carta, tokenizar activos del mundo real como propiedades e ingresos comerciales. Esto no es un simple experimento, es una vía de liquidez alternativa a un sector inmobiliario en crisis. Y aquí está la clave. Los RWA son el nuevo campo de batalla silencioso de la acumulación institucional. BTC $110.515. Primero enfócate en Bitcoin, luego observa cómo reaccionan las altcoins. Soporte clave, $109.500, nivel donde las ballenas están rondando. Resistencia inmediata, $113.400, una defensa fuerte que puede marcar el rumbo del fin de semana. Bitcoin está sosteniéndose cerca de los $110.500, pero el verdadero ruido se escucha entre las grandes órdenes. Si supera $113.400, podemos ver un salto directo hacia los $115.000. Sin embargo, si cae por debajo de $109.500, podríamos ver un pullback rápido. Esta vela no es casualidad, está marcando un nuevo punto de acumulación silenciosa, justo cuando el fin de semana se acerca. ETH $4.389 de Ethereum mantiene su dominio en TVL de DeFi. Por lo tanto, su red sigue siendo refugio para capital institucional. Soporte,
$4.320, zona donde el staking y los contratos aún defienden el suelo. Resistencia, $4.612, tope tras el impulso reciente. Ethereum dibuja una consolidación digna de veterano. Si rompe por encima de $4.600, el rally podría extenderse hacia los $5.000. Pero si el soporte cede, podríamos ver correcciones que afecten a todo el sector altcoin. ETH está dibujando una figura que vimos justo antes del rally de 2021. ¿Te suena familiar? Sol $211 Solana se consolida en transacciones rápidas. Así que el mercado la sigue considerando un competidor serio. Soporte, $206, nivel donde la velocidad de la red sostiene la confianza. Resistencia, $218, zona de batalla entre compradores y vendedores. Solana resiste en su rango típico. Si logra romper al alza, podríamos ver nuevos impulsos en el ecosistema DeFi y NFTs. Si no, el mercado seguirá observando si aguanta o cede terreno ante competidores. XRP $2.88, Ripple avanza lentamente en la corte. Por otro lado, cada noticia legal repercute directo en su precio. Soporte, $2.85, nivel técnico que sirve como base para el precio actual. Resistencia, $3.02, límite psicológico que necesita superar. XRP se mueve en calma, pero con tensión latente. Cada avance legal es una chispa que puede encender su precio. Si rompe $3.02, veremos reacción rápida. Si baja, podría retroceder hacia $2.50. Cada paso en la corte es una vela que el mercado observa como aliado o enemigo. DOGE $218. DOGE, como siempre, muestra picos repentinos. Al mismo tiempo, su fuerza comunitaria lo mantiene vivo. Soporte, $212, nivel defendido por la base comunitaria. Resistencia, $225, zona de escapada para nuevos rallies. DOGE no cambia, con calma, pero con capacidad de explosión, si rompe arriba de 225 centavos. Podríamos ver un rally de fin de semana, la comunidad empuja, las redes reaccionan, pero si se hunde, corre el riesgo de volver a lateralizarse. Primero enfócate en Bitcoin, luego observa cómo reaccionan las altcoins. BTC está cruzado entre $109.500 y $113.400, si rompe al alza, prepara los $115.000, si cede, cuidado con un pullback sorpresa. Ethereum sigue defendiendo su trinchera en el mundo DeFi, una ruptura por encima de $4.600 puede reactivar el rally. Solana mantiene su reputación de red veloz, mientras que XRP sigue moviéndose al ritmo de las noticias legales. IDOGE, bien sabes cómo es, cada vela plana es solo la calma antes de su próximo pico. Así arranca el fin de semana cripto. ¿Estás del lado correcto? Satoshi-maníacos del mercado, la batalla no solo está en los gráficos. También se libra en los despachos de poder. Esto no es una simple corrección, es una ventana para infiltrar miedo y acumular. Mientras tanto, los reguladores en Estados Unidos siguen ajustando la narrativa institucional. La llamada regulación cripto no busca proteger al usuario, busca moldear el mercado a su medida. El último movimiento de la Casa Blanca abre una vía para que los estadounidenses operen en bolsas offshore, un detalle técnico para algunos, pero en realidad una señal clara de cómo se negocia la soberanía monetaria en el campo de batalla global. Al mismo tiempo, vemos cómo empresas como MicroStrategy redoblan la apuesta, su estrategia de acumulación institucional convierte cada retroceso en terreno fértil. La presión legal no es para protegerte, es para domesticar el criptoespacio. Por lo tanto, la tensión es evidente, reguladores que levantan barreras y criptoempresas que saltan por encima de ellas con leyes pro-cripto en el horizonte. Así que, cada movimiento legal no es ruido, es parte de una guerra silenciosa donde lo que está en juego no es solo Bitcoin, es el control del futuro financiero.
De hecho, la semana termina con Bitcoin en zona de decisión. Cada retroceso que ves es una oportunidad de acumular para los que entienden la narrativa institucional. Ethereum refleja cómo la presión en DeFi Insights no debilita a los grandes capitales, sino que los obliga a buscar nuevas trincheras en la blockchain technology. Solana sigue consolidando su papel en transacciones rápidas, mientras que Ripple se mantiene en la batalla legal, demostrando que el pulso con los reguladores aún está lejos de resolverse. Y sí, hasta DOGE se suma a esta dinámica. Lo que para muchos parece ruido, para la comunidad Bitcoin y los veteranos del mercado es solo una señal más de cómo los ciclos se repiten. Al final, lo que une a todo esto no es la volatilidad, sino la estrategia silenciosa. Cada vela que vemos es un eco de acumulación. Un recordatorio de que Satoshi no dejó un manual, sino una filosofía, resistencia, paciencia y visión a largo plazo. Así que, Satoshi maníacos, criptonautas y amantes de la criptoesfera, suscríbete, activa la campana y no te pierdas nada. Cada vela es una señal, cada día una batalla. Únete a la resistencia de la comunidad Bitcoin, mantente atento al análisis y explora plataformas como Bybit y Pionex para entrar al juego con ventaja. Aquí seguimos firmes, como siempre, en primera línea del mercado cripto. El sábado, domingo o lunes puede ser rutina para muchos, pero en cripto, cada lunes es el inicio de una rebelión.